Mari Segarra, soy médico pediatra del Hospital Yanaguara. Bueno, este es un problema frecuente en infancia con una prevalencia variable, entre 0.3 a 8% de la población infantil aproximadamente. Representa el 5% del total de visitas en el consultorio de pediatría, y en gastroenterología aproximadamente el 25%. Tiene mayor prevalencia en etapa preescolar. Es importante conocer algunos puntos importantes en los pacientes pediátricos. El 90% de neonatos elimina meconio dentro de las primeras 24 horas de vida. En promedio son 4 deposiciones por día durante la primera semana de vida. Durante los 3 primeros meses es variable, dependiendo de la alimentación. Es más frecuente en los bebés que reciben lactancia materna. Es realmente frecuente. Algunos bebés lactan y hacen deposiciones, siendo estas aproximadamente unas 10 a 12 por día. Entonces, los padres acuden por la emergencia preocupados, ¿no? Refiriendo que su bebé está haciendo diarrea, y realmente es parte de lo normal. Mientras que otros bebés hacen deposiciones cada 7, cada 8 días, considerado dentro de lo normal si es que tiene una buena ganancia ponderal, si lacta bien, si no hay distensión abdominal, y luego de los 7 días hace deposiciones dentro de parámetros dentro de lo normal, sin esfuerzo, de una consistencia adecuada. La frecuencia normal de las evacuaciones disminuye conforme la edad avanza, y esto se debe a cambios en la motilidad intestinal. Así vemos que aproximadamente a los 6 a 12 meses es un promedio de casi 2 deposiciones al día, y en los mayores de 3 añitos ya es una deposición por día. La disquesia del lactante. La disquesia del lactante se refiere a un trastorno funcional que presentan algunos lactantes. En algunos casos, literaturas lo consideran menores de 6 meses y otros inclusive de 9 meses. ¿Qué presenta el bebé? Llanto, esfuerzo, que dura aproximadamente unos 10, inclusive hasta 20 minutos, y luego hace unas deposiciones de consistencia normal. Entonces, si tenemos un bebé de 5 o 6 meses que antes de hacer las deposiciones llora, obviamente les va a preocupar a sus papás, ¿no? Quienes van a ir por emergencia, y nosotros tenemos que tranquilizar, explicarles que es parte de lo normal. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a un fallo en la coordinación entre el aumento de la presión intraabdominal y la relajación de la musculatura del suelo pélvico. Y bueno, tiene una resolución espontánea, ¿no? Eso tenemos que explicarles a los papás y tranquilizarlos. En cuanto a la definición de constipación no es un concepto clínico que se circunscribe exclusivamente a la frecuencia de las deposiciones. Incluye también las características de estas, el tamaño y la dureza, las diferentes manifestaciones asociadas, que incluyen dolor, malestar, posturas de evitación y pérdidas fecales o rebosamiento, ¿no? Se considera aguda, transitoria, cuando tiene una duración inferior a las 8 semanas, y en este caso responden a intervenciones a corto plazo, una intervención conductual, el uso de laxante por días o por semanas, mejorar la dieta, incluir fibra para incluir el incremento de líquidos, ¿no? Y si hay alguna fisurita anal, también el tratamiento de ello. En cambio, cuando los síntomas se prolongan ya más de 8 semanas, el tratamiento va a ser prolongado con laxantes y cambios conductuales y en la alimentación, como veremos luego. El estreñimiento se divide en 2 tipos principales, siendo orgánico el menor porcentaje, solamente el 5%, mientras que funcional es aproximadamente un 95%. Y aquí la historia clínica y la exploración física son muy importantes para excluir las causas orgánicas, diagnosticar constipación funcional y reconocer las complicaciones que podrían presentarse. El diagnóstico de constipación es meramente clínico y está basado en los criterios de Roma 4, el diagnóstico de constipación funcional, ¿no? En niños, los niños son propensos a desarrollar este estreñimiento
en 3 periodos básicos, ¿no? Después de la introducción de los cereales, alimentos sólidos, cuando se inicia la alimentación complementaria. Son bebés que han venido, digamos, hasta los 6 meses con sus deposiciones normales, y una vez que se inicia la alimentación complementaria, empiezan a presentar las deposiciones duras y con esfuerzo. Luego se presenta durante el entrenamiento higiénico, cuando estamos en el control de esfínteres, de preferencia no antes de los 2 añitos y medio. Hay papás que estamos desesperados porque ya tienen que controlar esfínteres, inician ya antes del año de edad, y obvio que no va a poder controlar el bebé. Luego también esto se presenta durante el comienzo a la escuela, ¿no? Cada uno de estos hitos tiene el potencial de convertir la defecación en una experiencia desagradable. Son pues los periodos críticos, ¿no? Lactancia, preescolar, escolar. El adiestramiento inadecuado para el control de esfínteres, los bebés empiezan a desarrollar fobia al inodoro, hay una disminución del bolo fecal y hay el rechazo al inodoro fuera de la casa, ¿no? Cuando los bebés ya, cuando ya crecen, empiezan a ir al colegio, entonces ellos no quieren usar los servicios higiénicos que hay en el colegio, entonces ahí empiezan también a retener las deposiciones. Después, cuando hay falta de fibra natural y aporte menor de agua, ¿no? Después, cuando hay inhibición del reflejo de la evacuación. En los colegios también a veces les prohíben, ¿no?, ir al baño, y es ahí cuando los empiezan a retener las deposiciones, que eso los va a perjudicar. Se presenta pues acá el círculo, ¿no?, en el que se producen cambios en la rutina. Por ejemplo, el niño que va a ir al colegio, pues en vacaciones está acostumbrado a ir al baño, por así decirlo, a las 10 de la mañana, pero luego tiene que ir temprano no puede hacer deposiciones. Entonces, si tiene deseo de defecar a media mañana, pues ya no va a poder, tiene que retener las deposiciones de repente hasta esperar la salida del colegio. Se producen también cambios en la dieta, la ingesta de poco líquido, eventos estresantes, a veces el cambio de colegio, la separación de los padres, todo ello involucra. Posponer la defecación, a veces están demasiado ocupados para ellos. El entrenamiento demasiado temprano al uso del inodoro, entonces todo eso lleva a una retención voluntaria de las deposiciones. Se prolonga la éstasis fecal, se produce reabsorción de fluidos en el colon y va a haber más dolor. Entonces la defecación va a ser más dolorosa y el niño empieza a retener las heces de manera voluntaria. Entonces se retienen las heces, se produce la deshidratación y endurecimiento de las heces en el colon, hay distensión del recto, incontinencia fecal, reducción de la sensación rectal y en consecuencia disminución del reflejo de defecación. La historia clínica es muy importante en los pacientes que vienen con estreñimiento, ¿no? En cuanto a la anamnesis, es muy importante indagar sobre los antecedentes familiares, si hay patología autoinmune, estreñimiento, alergias, GISPLUM, antecedentes personales como retraso en la eliminación del meconio, si se prolongó más de 48 horas, si hay otros problemas digestivos como atopía, si está recibiendo fármacos, si hay historia dietética de poca ingesta de frutas y verduras, excesivo consumo de lácteos, escasa cantidad de líquidos. Tenemos que hacer también una anamnesis dirigida en la que se describan las características de las heces, frecuencia, volumen, consistencia, usando también la escala de Bristol que veremos. Dentro de los síntomas asociados son importantes la incontinencia fecal, si hay molestias, dolor durante la defecación, si ha habido sangre sobre la materia fecal o dentro de esta. En lactantes mayores y niños también tenemos que registrar el comienzo y duración del estreñimiento. Los niños mayores, generalmente, ¿no?, han tenido un régimen normal y de pronto empiezan a retener las heces y estas se hacen duras. Entonces acá tenemos la escala de Bristol, donde los tipo 1 y 2 son característicos del estreñimiento, ¿no? En el tipo 1 son deposiciones duras, separadas, como nueces, algunos le llaman también deposiciones caprinas, que hacen con dificultad. En el tipo 2 son como una salchicha que está compuesta de fragmentos. Para el estreñimiento funcional, los criterios de Roma son básicos para el diagnóstico, incluyen en niños menores de 4 años 2 o
más criterios, los cuales deben estar presentes por lo menos una vez por mes en un paciente menor de 4 años. 2 o menos defecaciones por semana, antecedente de retención excesiva de las heces, antecedente de evacuaciones dolorosas o duras, antecedente de heces de gran tamaño, presencia de masa fecal en el recto. En niños que ya no usan el pañal, los siguientes pueden aplicar: por lo menos un episodio de incontinencia fecal por semana, después de haber dejado el pañal, antecedente de heces de gran tamaño que obstruyen el inodoro. En los niños mayores de 4 años, 2 o más criterios, los cuales deben estar presentes por lo menos una vez por semana por un mínimo de un mes, son con suficientes criterios para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. 2 o menos evacuaciones por semana en un niño con edad de 4 años en adelante, por lo menos un episodio de incontinencia fecal por semana, antecedente de posturas de retención, antecedente de evacuaciones dolorosas o heces duras, presencia de masa fecal en el recto, antecedente de heces de gran diámetro que obstruyen el inodoro. Después de una evaluación exhaustiva, los síntomas no pueden ser atribuidos a otra condición médica. En el examen físico es importante determinar el estado general, funciones vitales. Es importante ver el estado nutricional, el abdomen, si es un abdomen distendido, si hay presencia de masas fecales palpables y la distribución de estas, la presencia de distensión abdominal, la columna vertebral buscando deformaciones, áreas con aumento de volumen, zonas pilosas, fosita piloidal, soluciones de continuidad. El examen neurológico también, de miembros inferiores, tono, fuerza muscular, el examen del ano. Acá tenemos que ver la ubicación del orificio anal, presencia de deposiciones, si hay deposiciones alrededor del ano, eritema, lesiones perianales, fisuras, prolapso rectal, que se presenta en aproximadamente el 3% de niños estreñidos. El tacto rectal también se incluye dentro del examen. Evaluación del estado nutricional. Cuando es un estreñimiento crónico, hay compromiso de aumento ponderal. Evaluación del estado psicológico y mental del paciente. El tacto rectal. El tacto rectal lo hacemos frente a un fracaso terapéutico, cuando hay sospecha de anomalías anatómicas, pacientes con patología neuromuscular. Está recomendado su uso para excluir la estenosis anal, apreciar el diámetro del canal anal, valorar el tono esfinteriano, presencia de masa fecal. La evacuación de heces explosivas al retirar el dedo es sugestiva de enfermedad de Hirschsprung. Si cumple los criterios de Roma, puede ser obviado. Entonces, en el estreñimiento funcional, que se presenta en el 95% de los casos, no hay patología orgánica. El inicio del estreñimiento se da tras un periodo libre en el que el paciente estuvo bien con las deposiciones normales y hay un antecedente de un factor precipitante. Puede ser cambios en patrones alimentarios, como ya dijimos, el inicio de la alimentación complementaria, el aprendizaje inadecuado de control de esfínteres, factores emocionales estresantes, cambio de colegio, domicilio, depresión, nacimiento de un hermano, separación de los padres, abuso sexual, entre otros. Factores que contribuyen. Tenemos constitucionales y hereditarios, psicológicos, educacionales, temor a la defecación, posturas retentivas, incontinencia fetal, factores dietéticos, bebe poco líquido, régimen desequilibrado rico en proteínas, carbohidratos y escasas fibras. Entonces, en el primer contacto que tenemos con el paciente es indispensable identificar, ¿no?, si estamos frente a un paciente con cuadro con estreñimiento funcional o es orgánico, y es indispensable identificar también la presencia de impactación fecal. La impactación fecal es la presencia de una masa fecal grande y dura, que durante la exploración abdominal se puede identificar, ¿no? Así también se puede encontrar, si se hace un tacto rectal, una ampolla rectal dilatada y llena de materia fecal, o la excesiva cantidad de heces en colon en una radiografía simple de abdomen. Son signos de alarma que nos indican hacer más estudios. La presencia de antecedentes familiares de patología orgánica que provocan estreñimiento, hipotiroidismo, fibrosis quística, enfermedad celíaca, retraso en evacuación de meconio, 48 horas,
debut en los primeros días o semanas de vida, alteraciones somatométricas, todo esto ya nos va indicando que puede ser un estreñimiento de causa orgánica, ¿no? La presencia de heces acintadas que puede haber en el registro, diarrea sanguinolenta en un lactante estreñido, vómitos o distensión abdominal importante, fiebre, rash, neumonía, que pudiera ser una fibrosis quística, retraso psicomotor, síntomas o signos de enfermedad neurológica, ¿no? La presencia de disminución de tono, la fuerza, reflejos tendinosos alterados, todo ello que nos indica que hay un problema neurológico de fondo. Anomalías lumbosacras, perineales, angiomas, mechones de pelo, fístulas, agenesia sacra, ano anterior, ausencia de reflejo cremasteriano, alteración de la sensibilidad perianal, ampolla rectal vacía y estrecha. Signos y síntomas de enfermedad sistémica. Bueno, cuando hay estos signos de alarma, pues ya tenemos que hacer algunos estudios porque ello ya nos está indicando que podría ser una patología orgánica de fondo. El estreñimiento es secundario cuando hay alteraciones en el colon, atresia y estenosis anal, estenosis de colon, ano ectópico, fisuras, tumores, abscesos. Hay enfermedades sistémicas también asociadas a estreñimiento secundario, hipotiroidismo, hipercalcemia, hipocalemia, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus, diabetes insípida, entre otras, ¿no? Alteraciones de la motilidad, de enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, abuso sexual, problemas psicológicos, alteraciones neurológicas, mielomeningocele, también los niñitos con parálisis cerebral infantil, la presencia, si están recibiendo algún tipo de medicamentos, por ejemplo, el metilfenidato, el sulfato ferroso que lo usamos en anemia. Bueno, los pacientitos con parálisis cerebral infantil también a veces reciben anticonvulsivantes, fenitoína, los antiácidos también, como el sucralfato, también están asociados a estreñimiento, ¿ya? Acá tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es un estreñimiento funcional y la enfermedad de Hirschsprung. En este cuadro podemos objetivar que en la enfermedad de Hirschsprung el retraso en la evacuación del meconio, más de 48 horas, el inicio temprano en el recién nacido es casi frecuente, ¿no? No así en el estreñimiento funcional. En el estreñimiento funcional es frecuente el inicio luego de los 2 años, la presencia de incopreses, heces grandes. Después, también en el estreñimiento funcional son frecuentes las conductas retentivas, mientras que en Hirschsprung es frecuente la presencia de síntomas obstructivos, distensión abdominal, el bajo peso, la ampolla rectal vacía y el tono del esfínter anal aumentado. Dentro de los exámenes auxiliares, bueno, como dijimos, el diagnóstico del estreñimiento funcional es clínico, ¿no? Solicitamos una radiografía de abdomen en casos con incontinencia fecal en los cuales la exploración física no permite detectar la presencia de esas retenidas en el recto. Después, si los pacientes no han respondido al tratamiento o si se sospecha de una causa orgánica. En los casos de incontinencia fecal retencionista, distensión del colon con abundante materia fecal. El enema contrastado con bario está indicado en pacientes con datos de alarma sugestivos de malformaciones anatómicas, estenosis colónica o enfermedad de Hirschsprung. Después, la manometría anorrectal, donde la presencia de reflejo recto anal inhibitor interno inducida por distensión transitoria del recto excluye la enfermedad de Hirschsprung. La biopsia rectal está indicada en pacientes con datos de pseudoobstrucción intestinal con la finalidad de hacer un diagnóstico diferencial entre enfermedad de Hirschsprung, displasia neuronal intestinal y miopatía visceral. La biopsia del recto por succión o quirúrgica es el método más exacto para el diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung. Bueno, también otros estudios para descartar una causa orgánica que se hacen incluyen las radiografías simples de la columna lumbosacra. Después, los problemas de hipotiroidismo, todo el perfil tiroideo, la determinación del plomo, desde el sudor o estudios genéticos para determinar fibrosis quística, el calcio y otros electrolitos cuando pensamos que hay un problema metabólico. En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es promover evacuaciones suaves e indoloras, previniendo la reacumulación de heces.
El tratamiento no farmacológico incluye educación. Tenemos nosotros que hacer participar a los niños y a los padres, explicarles que el tratamiento no va a ser durante un periodo corto, el tratamiento es prolongado. Entrenamiento diario de deposiciones. Tenemos que aprovechar el reflejo gastrocólico, que se siente en el inodoro unas 2 a 3 veces durante unos 5 a 10 minutos. Y obvio, acá tenemos que tener también en consideración, ¿no?, que adaptarle, digamos, para que los pies no estén colgando, porque no va a poder hacer las deposiciones, o también adaptándole el asiento, ¿no?, para que pueda el niño sentirse cómodo y hacer las deposiciones en forma adecuada. Después también se lleva un diario de heces donde se muestra la respuesta al tratamiento y se motiva al niño, se motiva el esfuerzo que hace, ¿no? Después, el cambio en la alimentación y aumento de la ingesta de líquidos. Hay que incluir una dieta equilibrada, aumentar el consumo de frutas, verduras y otras fuentes de fibras para lactantes mayores y niños, incrementar la ingesta de agua, reducir la cantidad de alimentos que provocan estreñimiento, por ejemplo la leche, el queso. También debe hacer actividad física y en algunos casos también la terapia conductual es importante, ¿no? Ahora, el tratamiento farmacológico incluye una etapa de desimpactación, luego el mantenimiento, el destete y un calendario de seguimiento. La desimpactación puede realizarse por vía oral o rectal, oral de preferencia, con fármacos que incluyen el polietilenglicol usado de elección, cuya dosis es de 1 a 1.5 gramos por kilo por día, durante 3 a 6 días. En caso de intolerancia a podemos usar la lactulosa, 1 a 3 mililitros por kilo por dosis, 1 a 2 veces al día. Puede hacerse también la desimpactación rectal, pero siempre con el consentimiento de los padres, la explicación al paciente, ¿no?, si ya es un niño grande. Enemas de suero salino isotónico, 5 mililitros por kilo. Los enemas de fosfatos hipertónicos que no se usan en menores de 2 años. Los supositorios de glicerina no son efectivos en la desimpactación. Pueden ser útiles en un estreñimiento simple, pero en la desimpactación se van a quedar en las heces y realmente no van a servir. Ahora, el mantenimiento. El mantenimiento tiene por objetivo evitar la recurrencia y mejorar la consistencia y regularidad en las evacuaciones. Los laxantes se usan de acuerdo a edad, peso y gravedad del cuadro. Se recomiendan los laxantes osmóticos por su eficiencia, tolerancia y seguridad. El polietilenglicol de mantenimiento se usa 0,2 a 0,8 gramos por kilo por día y hay que ir titulando de acuerdo, ¿no?, a lo que va evolucionando, la respuesta que va teniendo el paciente. En caso de intolerancia utilizaremos la lactulosa. Y tenemos que evaluar el efecto del tratamiento en 1 a 2 semanas después de haber iniciado y continuar como mínimo 2 hasta 6 meses. Los síntomas deben de irse resolviendo el primer mes. No es que digamos el paciente ya hizo deposiciones y suspendemos el tratamiento. No, tenemos que continuar. O sea, una vez que ya se hizo la desimpactación, hizo deposiciones, tenemos que mantener. El destete. El 50% logra destetarse luego de 6 a 12 meses y se hace en forma gradual. El estreñimiento refractario no tiene respuesta al tratamiento convencional luego de 3 meses. Y bueno, las causas, la causa puede ser una falta de desimpactación inicial, o se usó poca dosis, o no se corrigió la cantidad de líquidos que le administraban, o fue un corto tiempo, no se hizo seguimiento. Interrupción temprana del tratamiento, lo que les decía, ¿no?, que digamos a veces pensamos que es como un cuadro, por ejemplo, como una bronquitis, recibimos el tratamiento, nuestra semana, ya estamos bien y suspendemos. En cambio, los niños no, en el caso de constipación no, se hace la desimpactación y hay que hacer luego el tratamiento de mantenimiento, que eso es lo más importante, ¿ya? Bueno, y si es un estreñimiento refractario, ya pues tenemos que descartar causas orgánicas. Tenemos que seguir el calendario de seguimiento, un seguimiento cercano y regular.
Controlar mensualmente hasta lograr estabilidad, deposiciones voluntarias y sin dolor. Y tiene que ser cada 3 meses durante 2 años. Revisar el registro que hace el paciente de las deposiciones. Dentro de los laxantes osmóticos, como les mencioné, polietilenglicol de primera opción aumenta la osmolaridad intraluminal, estimula la retención de agua, disminuye la consistencia de las heces y aumenta la peristalsis. La lactulosa son disacáridos que se fermentan, retienen agua, inducen la formación de gas y aumentan la peristaltis. El inconveniente de la lactulosa es que en algunos pacientes les desencadena flatulencia. Puede usarse también el hidróxido de magnesio. Es mal absorbido y genera gradiente osmótico, hiperosmolar. Bueno, están luego los laxantes estimulantes, que ya son de segunda línea, y pueden usarse en el caso de constipación refractaria, ciclos cortos, actúan directamente sobre la mucosa, estimulan la motilidad, aumentan el agua y la secreción electrolítica. Aquí tenemos, por ejemplo, el bisacodilo, saciacena, parafina. Bueno, y en cuanto a los probióticos, no hay pruebas suficientes. Bueno, acá están los medicamentos y sus dosis, ¿ya? Ahora, bueno, vamos a ver un caso clínico. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Cristian. Un niño varón de 7 años de edad se acude a la consulta porque desde hace 20 días mancha el canzoncillo con frecuencia con heces semilíquidas amarillentas, sin sangre. Refiere dolor abdominal periumbilical, sobre todo después de las comidas. No tiene vómitos. Desde hace un año, coincidiendo con el cambio de colegio, hace una deposición cada 4 días y en los últimos 2 meses tarda hasta 6 días en ir al baño. Las heces habitualmente son duras, con frecuencia caprinas. En el último mes ha alternado estas deposiciones con otras líquidas. Tiene dolor anal en la defecación. Su peso es de 25,900 percentil 75 y su talla es de 123 centímetros percentil 75. La exploración física es normal, salvo una ligera distensión abdominal, sin dolor ni defensa a la palpación. No refiere antecedentes personales ni familiares relevantes para el caso. Gracias. Entonces analizamos, ¿no? Es un niño varón de 7 años de edad que está viniendo a la consulta, pero ya tiene 20 días manchando su ropa interior con heces. Está haciendo ya un problema de encopresis, ¿no? Ahora presenta también dolor abdominal, periumbilical, sobre todo después de las comidas. Sus intestinos, bueno, hace deposiciones, una deposición cada 4 días y en los últimos días cada 6 días. Sus intestinos están llenos de deposiciones y se describe también que cuando hay estos casos de estreñimiento funcional, cuando hay impactación, el niño come en poca cantidad porque todos sus intestinos están ocupados, ¿no? Las heces son duras y con frecuencia caprinas. Les mencionaba en la escala de Bristol, las heces caprinas corresponden a un tipo 1, ¿no? Tiene dolor en la defecación, las deposiciones son duras. Su peso está en el percentil 75, la talla también. No hay compromiso ponderal, lo que nos hace sospechar que es un estreñimiento funcional, ¿no? Dijimos que en el estreñimiento orgánico generalmente hay compromiso también del peso, de la talla, hay compromiso nutricional. La exploración física es normal, salvo una ligera distensión abdominal. Y no hay antecedentes familiares, no hay otros datos, ¿no? Entonces vamos a la pregunta 1. En la valoración de este paciente, ¿qué es lo que se debería hacer? Alternativa A, pedir un coprocultivo para identificar el microorganismo responsable de la diarrea, hacer una gasometría, realizar tacto rectal, remitir al paciente a salud mental. ¿Opiniones? ¿Alguien se anima? ¿No? Ya. Entonces, por lo que hemos revisado, son deposiciones semilíquidas, pero tiene el antecedente de que este pacientito está haciendo deposiciones cada 6 días, ¿no? Entonces las deposiciones ya son por rebosamiento, y tiene escurrimiento. Por eso, cuando los pacientes presentan, vienen por estreñimiento, a veces la mamá dice, no se limpia bien,
pero lo que está sucediendo es que realmente ya está estreñido, está con impactación fecal y las deposiciones que hace son por escurrimiento fecal, ¿no? Entonces ya no hay dónde, entonces las deposiciones ya son por rebosamiento. ¿Tendría sentido pedir un coprocultivo para identificar el microorganismo responsable de la diarrea? No, porque no es diarrea. Hacer una gasometría pensando en una diarrea y bueno, que está deshidratadito, no. Realizar tacto rectal. Realizar tacto rectal es parte de la evaluación del paciente estreñido cuando no determinamos por exploración abdominal, ¿no?, que haya una retención de heces, que haya la presencia de fecaloma. En este caso tiene una ligera distensión abdominal, pero por la exploración del abdomen no se determina la presencia de fecaloma. En este caso sí es importante realizarle un tacto rectal. Remitir al paciente a salud mental. Solo vamos a remitir a los pacientes a salud mental después de haber descartado que no haya algo que esté ocasionando, ¿no?, algo orgánico en ese momento, ¿no? Después, bueno, en la pregunta 2, se hace al paciente una inspección perianal y un tacto rectal. Se observa restos fecales en los márgenes del ano. El tono del esfínter anal es normal y la ampolla rectal está dilatada y llena de heces duras. El diagnóstico del paciente es, dijimos, ¿no?, si la ampolla rectal está dilatada y llena de heces, entonces podría ser una enterocolitis en un paciente con enfermedad de Hirschsprung. No, porque en esos casos está vacía, ¿no? Encopresis en un paciente con estreñimiento funcional crónico funcional. Sí. Incontinencia fecal no retentiva. La incontinencia fecal no retentiva se presenta en niños que, por ejemplo, sufren es un trastorno funcional, lo presentan niños con déficit de atención, hiperactividad, autismo. Entonces ellos, o la distracción, es que presentan la incontinencia fecal cuando hay alguna situación estresante. Entonces no es posible conocer el diagnóstico hasta que se realice una manometría o enema opaco. Dijimos que el diagnóstico es clínico y bueno, con la exploración del tracto rectal también ya se estableció que es un estreñimiento crónico funcional, ¿no? En la pregunta 3, de entre las siguientes opciones, señale cuál sería el tratamiento inicial más recomendable para el paciente. Polietilenglicol 34 gramos durante 6 días, lactulosa a una dosis de 5 mililitros 2 veces al día durante varios meses, dieta rica en residuos, desinfectación con supositorios de glicerina. ¿Qué dicen, chicos, voluntario? ¿Qué opción? Porque tiene un número muy raro. Muy bien. Entonces, porque dijimos, ¿no?, que la dosis del polietilenglicol para desinfectación es de 1 a 1.5. En este caso, nuestro pacientito estaba pesando 25 kilos. Y le vamos a dar 34, entonces nos sale un poquito más de 1, ¿no es cierto? Después, la lactulosa es poca cantidad de tratamiento de lesión es el polietilenglicol. Dieta rica en residuos. En un paciente que está con impactación no se recomienda la dieta rica en residuos. ¿Por qué? Porque los residuos, la fibra, va a aumentar el volumen de las deposiciones. Desinfectación con supositorios de glicerina, no, dijimos que se van a quedar dentro de las heces, no va a poder, no nos va a servir, no va a ser de utilidad. Y en la pregunta 4, después de conseguir la desinfectación del paciente, ¿cuál de las siguientes opciones terapéuticas les parece la más correcta? Tratamiento con lactulosa durante un mes, educación del hábito defecatorio y dieta rica en fibra. Alternativa B, dieta rica en fibra y educación del hábito defecatorio sin tratamiento farmacológico. Alternativa C, derivar a salud mental para que instauren allí el tratamiento de mantenimiento oportuno. Alternativa D, tratamiento con un laxante osmótico durante al menos 3 a 6 meses y educación del hábito defecatorio, refuerzos conductuales. ¿Cuál es la correcta? D. Muy bien. Muchas gracias, chicos, eso es todo.